Fiesta litúrgica del bautismo del Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado. En ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo en que celebramos la fiesta del bautismo del Señor, se concluye el tiempo de la Navidad. Mañana comenzamos el tiempo ordinario. Y ordinario no quiere decir que sea de poco valor, sino precisamente que en lo ordinario de la vida, en la cotidianidad, en el día a día, debemos dar testimonio de aquello que hemos celebrado en ese tiempo de Navidad, que ha culminado con dos celebraciones: la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor Jesús a todos los pueblos, y hoy el bautismo, en el que es el mismo Padre Dios quien da testimonio cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma en el Jordán y se escucha la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Quizás nos sorprenda el que hace una semana estábamos contemplando el relato de la adoración de los magos venidos de Oriente, que se postraban ante Jesús para adorarlo y ofrecerle oro, incienso y mirra. Y solo una semana después ya vemos a Jesús adulto iniciando su ministerio. Creo que hay dos razones que nos ayudan a comprender esto, y la primera es: los relatos de la infancia terminan cuando Jesús tenía 12 años, después que sus padres, San José y la Santísima Virgen María, lo buscaron desesperadamente porque se había perdido, y lo encuentran en el templo en medio de los doctores de la ley. Y María le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo andábamos angustiados buscándote. Y la respuesta de Jesús: ¿acaso no sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Sin embargo, el evangelista Lucas añade unos versículos y nos dice que Jesús regresó con ellos a Nazaret y estaba sujeto, es decir, en obediencia a sus padres, y seguía creciendo en edad y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y después ya no tenemos ningún relato hasta el ministerio, inicio de la vida pública de Jesús, que se inaugura con el bautismo. Es lo que conocemos como la vida oculta de Jesús en Nazaret. Y la otra razón es porque el bautismo de Jesús también es una epifanía. Así como Jesús se manifestó a todos los pueblos de la tierra representados en los magos venidos de Oriente, pues también hoy Jesús, al ser bautizado en el Jordán, es presentado por Dios el Padre como el Hijo predilecto, como el Hijo amado.
Estas palabras que se escuchan hoy en el Jordán son más o menos las mismas que luego se escucharán en el monte Tabor cuando Jesús se transfigure delante de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En la nube se escuchará la voz del Señor que dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. Creo, queridos hermanos, que este es el corazón del Evangelio de hoy, que nosotros contemplemos a Jesús. Él es la fuente de la salvación. Es significativo que Lucas, precisamente hoy en el Evangelio, nos presenta que mientras Jesús estaba orando, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Para Lucas es importante presentarnos a Jesús en distintos momentos de su vida en oración. Y la comunidad en los Hechos de los Apóstoles, que también está escrito por Lucas, se nos habla que la comunidad estaba en oración cuando vino el Espíritu Santo, es decir, Pentecostés. Es importante pues para nosotros, ahora que hemos pasado estas fiestas, que nos tomemos en serio el orar, sacar espacios para orar en nuestra vida todos los días. Y sobre todo también en esos momentos fundamentales de tomar decisiones, de tener claridad, de pedirle luz al Señor para determinadas cosas que estamos viviendo cada uno en el momento concreto de nuestra historia, de nuestra vida. En la época de Juan el Bautista, en la época de Jesús, había una gran expectativa sobre el Mesías, y algunos, cuando veían a personas carismáticas, es decir, personas con una capacidad de liderazgo dentro de una comunidad, pues se hacían la pregunta válida también: ¿será este el Mesías? Pero hay una gran honestidad en Juan Bautista, y es que él reconoce que no es el Mesías. Y dice: detrás de mí viene uno que es más grande que yo, al que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Esta expresión tan bella del Evangelio me hace pensar tantas veces que con tanto dolor nosotros los sacerdotes vemos la manera como algunas personas tratan la Eucaristía, la Sagrada Comunión, sin respeto, sin una profunda veneración y adoración del misterio. Por eso hoy pidámosle también al Señor que podamos postrarnos ante Jesús presente en la Eucaristía, que nosotros podamos en nuestro corazón, en nuestro interior, reconocer la grandeza de ese misterio del Dios hecho carne, del Dios que se ha quedado en medio de nosotros para ser nuestro alimento, ese pan vivo bajado del cielo que nos da la vida eterna. Juan el Bautista reconoce la grandeza de Jesús. Yo os bautizo con agua, pero vendrá uno que os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Pues ese es el Señor, que nos bautiza con fuego y Espíritu Santo. Por eso el sacramento del bautismo en la teología de la Iglesia imprime carácter, es decir, que la persona que es bautizada queda marcada con un sello indeleble hasta la eternidad. Somos pertenencia de Dios. Por el bautismo somos constituidos hijos en el Hijo, hijos de Dios, una nueva creación. Hoy, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús, nos hace pensar también allá en el comienzo del Génesis, cuando todo era caos y cuando Dios puso el orden y creó todo. Nos dice: el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Pues hoy se inicia una nueva creación. Queridos hermanos, que nosotros también nos hagamos conscientes de la dignidad de nuestro bautismo y que vivamos en coherencia nuestra fe. Bendiciones.